Hay un momento en cada turno nocturno en que el hospital respira diferente. Son las 3 de la mañana, quizás las 4, cuando los pasillos dejan de ser lugares de tránsito y se convierten en algo más parecido a un limbo. Los pacientes duermen, las máquinas zumban su canción monótona, y una puede sentarse en la estación de enfermería con una taza de café frío y preguntarse cómo llegó hasta aquí. Llevaba 10 años haciéndome esa pregunta. Me llamo Valentina y tengo 38 años, aunque algunas noches me siento de 60. Trabajo en el Hospital General desde que tenía 27, cuando todavía creía que ayudar a otros llenaría todos los espacios vacíos que una acumula por dentro. No estaba equivocada del todo. Los pacientes, las emergencias, el ritual de curar me daban un propósito que pocas cosas en mi vida lograban igualar. Pero esa noche de octubre, mientras revisaba expedientes bajo la luz amarillenta del pasillo de cardiología, no pensaba en propósitos. Pensaba en que llevaba 3 días sin tener una conversación real con Eduardo, mi esposo, que no fuera sobre las cuentas del agua o quién iba a llevar el carro al mecánico. No es que peleáramos. Eso habría requerido energía, pasión, algo. Lo nuestro era más bien un silencio educado, la convivencia perfecta de dos extraños que comparten refrigerador y apellido. Nos habíamos vuelto expertos en no molestarnos mutuamente, que es una forma elegante de decir que habíamos dejado de importarnos lo suficiente como para intentarlo. El paciente de la habitación 412 había ingresado esa tarde con un infarto menor. Andrés Mendoza, 44 años, ingeniero civil, sin alergias conocidas, sin antecedentes cardíacos. El tipo de caso que los cardiólogos llaman un aviso. Un susto que generalmente termina bien, pero que deja a los pacientes con la mirada perdida y las preguntas existenciales a flor de piel. Entré a revisar sus signos vitales a las 2 de la mañana. Estaba despierto, cosa que no me sorprendió. Nadie duerme bien la primera noche después de que su propio cuerpo le recuerda que es mortal. Tenía el cabello oscuro con algunas canas en las sienes y unos ojos color café que parecían demasiado alertas para alguien conectado a un monitor cardíaco. Me observó mientras tomaba notas, sin esa incomodidad que suelen mostrar los pacientes cuando una enfermera invade su espacio a mitad de la noche. Todo se ve bien, le dije con mi voz profesional, la que uso como escudo. Trate de descansar. No puedo, respondió. Cada vez que cierro los ojos veo el techo de la ambulancia y me pregunto si eso iba a ser lo último que vería. Un techo blanco con una mancha de humedad en la esquina. Qué forma tan patética de terminar. No terminó, le dije. Está aquí. Sí, pero ahora no puedo dejar de pensar en todo lo que no hice mientras estaba tan ocupado asumiendo que tendría tiempo. Había algo en su voz que me detuvo. No era autocompasión, que es lo que escucho normalmente en estos casos. Era más bien asombro, como si acabara de descubrir algo obvio que llevaba años ignorando. Me senté en la silla junto a su cama. No sé por qué lo hice. Había otros pacientes, otros pendientes, el café frío esperándome en la estación, pero me senté. ¿Qué no hizo?, le pregunté. Me miró durante un momento largo, evaluándome, decidiendo si mi pregunta era real o solo cortesía de hospital. Nunca aprendí a tocar el piano, dijo finalmente. Tengo un piano en mi departamento desde hace 6 años. Era de mi madre. Me dije que iba a tomar clases cuando tuviera tiempo. El piano sigue ahí, junto a la ventana, acumulando polvo y recordándome que nunca tengo tiempo para nada que importe.
Me reí, no de él sino con él, porque entendía exactamente de qué hablaba. Yo quería aprender italiano, le confesé. Compré un curso hace 4 años. Todavía está en su caja. Italiano, repitió él. ¿Por qué italiano? Porque una vez vi una película donde una mujer caminaba por Roma al atardecer y pensé que se veía feliz. Pensé que quizás si aprendía el idioma, si algún día iba a ese lugar, podría sentirme así también. Feliz. Sí, fue extraño decirlo en voz alta. No hablaba de estas cosas con nadie. Eduardo nunca me preguntaba sobre mis sueños pendientes porque probablemente asumía que no los tenía o que ya no importaban. Y quizás tenía razón. Quizás a cierta edad una se resigna a que algunos trenes ya pasaron. Pero esa noche, en esa habitación que olía a desinfectante y a miedo, algo se aflojó en mi pecho. Andrés y yo hablamos hasta que la luz del amanecer empezó a filtrarse por las persianas. Me contó sobre su trabajo, sobre los puentes que había diseñado, sobre cómo cada estructura que construía era un ejercicio de confianza, de calcular exactamente cuánta presión puede soportar algo antes de quebrarse. Me contó sobre su matrimonio, que había terminado 2 años atrás, no con gritos ni dramas, sino con un suspiro largo y el reconocimiento mutuo de que ya no quedaba nada que salvar. No sé en qué momento me convertí en el puente que ya no soportaba la presión, dijo. Solo sé que un día desperté y mi esposa estaba al otro lado de la cama, a medio metro de distancia, pero podría haber estado en otro continente. Sé exactamente a qué se refiere, le dije. Él me miró con curiosidad, pero no preguntó. Creo que ya sabía. Cuando mi turno terminó esa mañana, salí del hospital con una sensación extraña en el estómago. No era culpa exactamente, aunque debería haberlo sido. Era más bien una especie de hambre que no había sentido en años. Hambre de conversación, de ser escuchada, de que alguien me mirara como si lo que dijera realmente importara. Eduardo estaba dormido cuando llegué a casa. Dejé mis cosas en silencio, me duché, me metí en la cama junto a él sin tocarlo. Llevábamos meses así, quizás años. 2 islas en el mismo archipiélago, visibles una para la otra, pero completamente separadas. Los siguientes 2 días, encontré excusas para pasar por la habitación de Andrés más de lo necesario. Revisaba su expediente, ajustaba su medicación, le preguntaba cómo se sentía. Él siempre estaba despierto cuando yo llegaba, como si me esperara. Hablamos de todo y de nada. De libros que habíamos leído, de ciudades que queríamos conocer, de las pequeñas decepciones que se acumulan cuando una vida no resulta como la planeaste. Me contó que después del divorcio se había mudado a un departamento demasiado grande para una persona sola, que a veces cocinaba cenas elaboradas que terminaba comiendo frente al televisor porque no tenía con quién compartirlas. El tercer día, cuando firmé su alta, sentí algo parecido al duelo. Era absurdo. Apenas lo conocía. Pero había algo en esas conversaciones de madrugada que me había recordado quién era yo más allá de los turnos y las obligaciones, y el matrimonio silencioso que me estaba borrando poco a poco. Gracias, me dijo antes de irse. Por todo. Es mi trabajo, respondí, aunque ambos sabíamos que no me refería a eso. Lo vi caminar hacia la salida y me convencí de que eso era todo. Un paréntesis, una anomalía, algo que recordaría vagamente en algunos años como esa vez que un paciente me hizo sentir menos sola durante 3 noches. Me equivoqué. Una semana después, una de las recepcionistas me buscó durante mi turno. Valentina, alguien dejó esto para ti.
Era un libro. 100 años de soledad, una edición vieja con las páginas amarillentas. Adentro había una nota escrita a mano. Leí este libro 5 veces en mi vida. Cada vez entendí algo diferente. La última vez que lo leí, después del infarto, pensé en ti. En cómo a veces encontramos a las personas correctas en los momentos más extraños. Pensé que te gustaría, no había firma, no la necesitaba. Me llevé el libro a casa esa noche y lo escondí en mi buró, debajo de una pila de revistas viejas. No sé por qué lo escondí. Eduardo jamás revisaba mis cosas, jamás mostraba ese tipo de curiosidad. Pero aún así, necesitaba que fuera solo mío. Leí el libro en 3 noches. Había algo diferente en leer esas palabras, sabiendo que él las había leído también, que sus ojos habían pasado por las mismas frases que los míos. Era como tener una conversación a distancia, en clave. El segundo libro llegó 2 semanas después. Rayuela, de Cortázar. La nota decía: este libro me enseñó que hay muchas formas de leer una historia y muchas formas de vivir una vida. Espero que la tuya tenga capítulos que todavía no has descubierto. Comencé a esperarlos. Los libros, las notas, se convirtieron en lo primero que preguntaba al llegar a mi turno. ¿Hay algo para mí? La recepcionista empezó a mirarme con curiosidad, pero nunca preguntó. El tercer mes dejó una carta. No un libro, solo una carta de 3 páginas escritas con una letra apretada y nerviosa. Me contaba sobre su recuperación, sobre las caminatas matutinas que el cardiólogo le había recomendado, sobre cómo había empezado finalmente a tomar clases de piano. No soy bueno, escribió, pero cada vez que me siento frente a las teclas pienso en todas las cosas que dejé para después y que casi no llegaron. Y entonces sigo practicando. Me contaba también sobre su soledad. No con autocompasión, sino con una honestidad que me desarmó. Escribía sobre las noches en su departamento vacío, sobre el ruido del refrigerador que se volvía ensordecedor a las 3 de la mañana, sobre el miedo a envejecer sin nadie que le preguntara cómo estuvo su día. Y al final, escribió algo que me hizo llorar sentada en el vestidor del hospital, con el uniforme a medio poner y el corazón latiendo demasiado fuerte. No te escribo esperando nada, decía. No te pido que dejes tu vida ni que tomes decisiones que no quieres tomar. Te escribo porque hablar contigo durante esas 3 noches me recordó que todavía soy capaz de conectar con alguien. Y porque creo, quizás me equivoco, que tú necesitabas recordar lo mismo. Le respondí esa noche. Escribí la carta en la estación de enfermería, entre rondas, con el pulso tembloroso y la culpa mordiéndome el estómago. Le conté sobre mi matrimonio, sobre Eduardo, sobre los años de silencio acumulado. Le conté que llevaba tanto tiempo sintiéndome invisible que casi había olvidado que existía. No sé qué estoy haciendo, escribí al final. No sé qué significa esto ni a dónde va. Solo sé que tus cartas son lo primero que espero cada semana. Y eso me asusta. Dejé la carta en la recepción a la mañana siguiente, dentro de uno de los libros que él me había prestado. No sabía si él volvería a buscarla, si el canal de comunicación funcionaba en ambas direcciones. Pero al día siguiente el libro ya no estaba. Así empezó algo que no sé cómo nombrar. Nos escribíamos cada semana, a veces más. Las cartas fueron haciéndose más largas, más íntimas, más peligrosas. Él me contaba sobre sus días, sus pensamientos, sus miedos. Yo le contaba los míos. Era como tener una vida paralela, una versión de mí misma que solo existía en esas páginas.
Nunca nos vimos. Él no me lo pidió y yo no me atreví a proponerlo. Había algo sagrado en mantener la distancia, como si vernos en persona rompería el hechizo, nos obligaría a confrontar lo que realmente estábamos haciendo. ¿Por qué? ¿Qué estábamos haciendo? No había besos, ni caricias, ni promesas de futuro, solo palabras, pero las palabras pueden ser más íntimas que cualquier contacto físico. Las palabras que yo le escribía a Andrés eran cosas que nunca le había dicho a nadie, ni siquiera a mí misma. Eduardo, mientras tanto, seguía existiendo en la periferia de mi vida. Compartíamos cenas silenciosas, fines de semana frente al televisor, la rutina impecable de dos personas que han confundido la costumbre con el amor. A veces lo miraba mientras dormía y trataba de recordar cuándo habíamos dejado de buscarnos, cuando el matrimonio se había convertido en esto, en una coexistencia anestesiada. No lo odiaba, eso habría sido más fácil. Eduardo era un buen hombre. Trabajador, responsable, nunca me levantó la voz ni me hizo llorar. Simplemente se había ido apagando con los años, o quizás los dos nos habíamos apagado juntos, tan gradualmente que no nos dimos cuenta hasta que ya no quedaba luz. Un día, 6 meses después de que Andrés dejara el primer libro, Eduardo me preguntó si estaba bien. Te noto diferente, dijo mientras cenábamos, como distraída. El corazón me dio un salto. Estoy bien, mentí, solo cansada. Ya sabes cómo son los turnos nocturnos. Él asintió y volvió a su plato. No insistió, nunca insistía. Esa noche, mientras él dormía, saqué las cartas de Andrés del escondite donde las guardaba. Las había leído tantas veces que conocía párrafos enteros de memoria. Pero esa noche las leí diferente. Las leí pensando en lo que significaban, en lo que estaba arriesgando, en la mujer en que me estaba convirtiendo. No era una aventura, no técnicamente, pero era algo, y ese algo me estaba cambiando de formas que no podía ignorar. La última carta de Andrés llegó en marzo, casi un año después de su infarto. Era más corta que las anteriores, pero cada palabra pesaba. Valentina escribió: Llevo semanas tratando de escribir esto y cada intento termina en la basura, pero necesito decirlo aunque me cueste. Me he enamorado de ti. No sé cómo pasó ni cuándo exactamente. Quizás fue esa primera noche en el hospital, o quizás fue después, leyendo tus cartas, descubriendo quién eres realmente debajo de todo lo que escondes. Pero este amor no me hace feliz. Me hace miserable. Porque sé que no puedo tenerte, que lo nuestro no tiene futuro, que seguir escribiéndonos es solo prolongar una agonía que no nos lleva a ninguna parte. No te pido que dejes a tu esposo. No te pido nada. Solo necesito que sepas que exististe para mí de una manera que nadie más ha existido. Y que voy a pasar el resto de mi vida agradeciendo esas 3 noches en el hospital, aunque me duela. Esta es mi última carta. No porque no quiera seguir escribiéndote, sino porque no puedo. Cada palabra que te escribo me acerca más a ti y me aleja más de la vida que tengo que vivir. Te deseo todo lo bueno, Valentina. Espero que encuentres la felicidad que mereces, aunque no sea conmigo. Siempre tuyo, Andrés. No lloré cuando terminé de leer. El dolor era demasiado grande para las lágrimas, demasiado profundo para manifestarse de formas normales. Me quedé sentada en la cama, con la carta en las manos, mientras el sol de la mañana entraba por la ventana y Eduardo roncaba suavemente a mi lado. Pensé en responderle, en suplicarle que no se fuera, que siguiéramos escribiéndonos aunque doliera, que necesitaba sus palabras para sobrevivir.
Pero sabía que él tenía razón. Lo nuestro era un callejón sin salida. Un amor que solo podía existir en el papel, en los márgenes de nuestras vidas reales. Esa tarde hice algo que no había hecho en años. Saqué de su caja el curso de italiano que había comprado hacía tanto tiempo. Lo puse sobre la mesa de la cocina y me senté a estudiar la primera lección. Eduardo llegó del trabajo y me encontró ahí, con el cuaderno abierto y el audio sonando. Italiano preguntó con genuina sorpresa. Siempre quise aprender, le dije. Me miró durante un momento largo, como si me viera por primera vez en años. No sabía eso, dijo. Hay muchas cosas que no sabes de mí. No lo dije con rencor. Solo con tristeza, con el reconocimiento de todo lo que habíamos perdido por no prestar atención. Eduardo se sentó frente a mí. Cuéntame, dijo. Y algo en su voz, algo que no había escuchado en mucho tiempo, me hizo pensar que quizás no todo estaba perdido. Que quizás los matrimonios no mueren de un golpe sino de 1000 pequeñas negligencias. Y que quizás, solo quizás, se pueden revivir de la misma manera. No le conté sobre Andrés. No esa noche ni nunca. Pero le conté otras cosas. Le conté sobre mis sueños pendientes, sobre la mujer que quería ser, sobre todo lo que había guardado durante años porque asumí que a nadie le importaba. Él escuchó, por primera vez en mucho tiempo, realmente escuchó. No sé si Eduardo y yo vamos a lograrlo. No sé si el amor que alguna vez sentimos puede reconstruirse o si simplemente estamos posponiendo un final inevitable. Lo que sé es que las cartas de Andrés me despertaron algo que creía muerto. Me recordaron que merezco ser vista, escuchada, querida. Y si no encuentro eso con Eduardo, lo buscaré en otra parte. O lo encontraré en mí misma. A veces pienso en Andrés. Me pregunto si estará bien, si habrá encontrado a alguien que lo ame como merece, si todavía se sienta al piano cada mañana. Me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que ambos salimos de esa experiencia un poco menos rotos de lo que entramos. Guardo sus cartas en una caja en lo alto del armario. No las he vuelto a leer desde que recibí la última, pero saber que están ahí me reconforta de alguna manera. Son la prueba de que durante un año alguien me vio realmente. Alguien pensó en mí, me eligió, me amó con palabras que pesaban como piedras preciosas. El amor no siempre llega en el momento correcto. A veces llega tarde, cuando ya tenemos compromisos y responsabilidades y vidas construidas que no podemos simplemente descartar. Y entonces tenemos que decidir qué hacer con él. Si lo guardamos como un secreto doloroso, si lo usamos como excusa para destruir todo, o si lo dejamos ir agradeciéndole por recordarnos quiénes somos. Yo elegí dejarlo ir. No porque no lo quisiera, sino porque quererlo no era suficiente. Porque a veces el amor verdadero significa reconocer que no todo lo que sentimos puede convertirse en una vida. Pero también elegí no volver a ser invisible. No para Eduardo, no para nadie. Las cartas de Andrés me enseñaron que merezco conversaciones de madrugada y alguien que me pregunte cómo estoy queriendo realmente saberlo. Si Eduardo no puede ser esa persona, tendré que encontrar otra forma. Mientras tanto, sigo estudiando italiano. Ya puedo decir algunas frases simples, presentarme, pedir un café. Quizás algún día vaya a Roma. Quizás camine al atardecer como esa mujer de la película y finalmente entienda que se siente estar completamente viva. O quizás no. Quizás el italiano se quede en el cuaderno y Roma en los sueños. Pero al menos estoy intentándolo.
Al menos dejé de esperar a que la vida me pasara y empecé a buscar los pedazos de mí misma que había abandonado en el camino. Andrés me dio eso, sin querer, sin pedirlo, sin siquiera estar presente. Me dio la posibilidad de querer algo más. Y eso, creo, es la forma más hermosa de amor. La que no te atrapa ni te consume. La que simplemente te recuerda que todavía puedes sentir.